Por favor, escriba y aprenda. La copa que Jesús no quería beber, el contenido de esa copa era la ira de Dios. Uno de los atributos más tremendos, terribles, en todo el sentido de la palabra, de Dios, su ira. Solemos hablar del amor de Dios, un atributo muy bonito. Solemos hablar de su fidelidad. Solemos hablar de su misericordia. Atributos, su gracia. Pero hay un atributo que no podemos pasar por alto, su ira. Sí, Dios se aira. Dios se aira. Es más, la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días. La copa que Jesús, la cuarta copa, y esa copa la bebían todos los judíos para recordar el sufrimiento de lo que pasaron allá en Egipto. Esa copa representa la ira de Dios sobre el pecador. Sí. Miremos algunos textos. Vamos a mirar algunos textos. Salmos capítulo 75, verso 8. Salmos 75, 8. Son textos mesiánicos. Dice, porque el cáliz, o sea, la copa, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Habla de una copa, la copa de la ira de Dios, porque Dios está airado con el pecador. Muchos dicen, no, pero Dios es amor. Sí, Él es amor, pero es fuego consumidor. Y la ira de Dios, señores, es algo terrible. Miremos lo que dice la Biblia. Jeremías 25, 15. Jeremías capítulo 25, versículo 15. Jeremías 25:15 dice, la copa de la ira de Dios, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Oiga, la ira de Dios es terrible. Dice que las naciones temblarán a causa del furor de Jehová. En los días de la gran tribulación, después que el Señor haya arrebatado la iglesia, Dios enviará 7 copas. Pero estas 7 copas, repito, es un símbolo. Vendrán 7 cosas de la ira de Dios sobre la tierra. Oiga, ¿quiere ver al menos 2? Apocalipsis capítulo 16. Esto va a pasar después que el Señor venga por su iglesia. Vendrán 7 años de gran tribulación sobre la tierra. Y durante esos 7 años, que es el reinado del anticristo, Dios va a mandar 7 ángeles con 7 copas llenos de la ira de Dios. Dice, Apocalipsis 16:1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Mire, como la gente no quiso recibir al Señor, porque cuando usted recibe al Señor Jesucristo, ya la ira de Dios ya no está sobre ti. Usted no tiene que pasar la gran tribulación. Dios nos librará de su ira. Por eso es que ahorita usted tiene que convertirse a Cristo, aceptar a Cristo, porque Cristo bebió esa ira por usted. Cristo bebió la copa de la ira de Dios en la cruz.
se aguantó la furia del Padre. Y por eso que cuando yo acepto a Cristo, ya la ira de Dios, del Padre, no viene sobre mí porque Cristo la tomó por mí. Pero la gente que se quede cuando Cristo venga, va a tener que beber la copa de la ira de Dios, tanto aquí en la tierra como en el infierno. Verso 2, Apocalipsis capítulo 16, verso 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Mire, una úlcera maligna y pestilente. Eso es parte de la ira de Dios, enfermedades. El verso 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La ira de Dios cae y caerá sobre el mar, y habrá muerte y habrá destrucción en esos 7 años. Durante esos años de gran tribulación, la ira de Dios descenderá sobre este mundo impío que ha rechazado la gracia y el amor de la verdad. Oh, tremendo. No voy a hablarles de todas las copas, solamente les estoy diciendo que esa copa de la ira de Dios, Jesús la bebió en el Getsemaní. Jesús dijo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, porque Jesús sabía el contenido de esa copa. ¿Sabe qué es sentir la ira de Dios? Jesús, siendo Dios, lo sabía. Jesús sabía que era necesaria beberse esa copa. Sentir. Oiga, ¿sabe usted qué es sentir la furia del Dios vivo? Jesús la sintió. Así que no fueron los clavos ni la corona de espinas, no fue los látigos, fue la ira del Padre sobre los pecados tuyos y míos y de todo el mundo. Imagínese, Jesús bebió el castigo de los pecados del mundo. ¿Se imagina lo que él sintió, aparte del dolor físico? Claro, él sintió dolor. No podemos descartar que Jesús también sintió un poco de miedo. Claro que sí, porque él era carne, igual que tú y yo. Él también era parte de la naturaleza humana, porque él tenía 100% naturaleza humana y 100% naturaleza divina. Claro que Jesús sintió dolor y sintió esa adrenalina al saber que iba a sentir dolor cuando le clavaran las manos en aquel madero. Pero esa no era la copa de la cual él le dijo al Padre: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. La copa que Jesús quería evitar era la ira de su Padre, porque él la conocía muy bien. La ira del Padre. La ira es tan terrible. Malaquías, libro de Malaquías capítulo 3, mire lo que dice. Malaquías capítulo 3 habla de lo que va a pasar al final de los tiempos. Profecías. Malaquías capítulo 3, verso número 2. Dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Oiga, ¿quién podrá soportar? Oiga, tremendo esto. Tremendo esto. ¿Saben? Jesús bebió la ira del Padre. Y por eso tú y yo vamos al cielo. Porque ya no tenemos que pagar. Ya no tenemos que sufrir la ira del Padre por nuestros pecados. ¿Ustedes no se gozan por esto, amigos? Porque hay gente que dice: bueno, yo me merezco el cielo porque soy buena gente. Nosotros no vamos al cielo por ser buena gente o porque tengamos una conducta impecable. Es porque ya la ira del Padre ya no viene sobre nosotros, porque Jesús la bebió.
Jesús la sintió, Jesús la padeció por mí. Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, ya la ira del Padre no está en mí, sino su gracia y su misericordia, porque ahora estoy en Cristo Jesús. Sin Cristo, la ira de Dios está sobre mí. Y si no me arrepiento, el día que me muera, voy al infierno y pasaré la eternidad en el infierno. El infierno es simplemente una esquirla de la ira de Dios. La gente que está en el infierno está sufriendo la ira de Dios. Por eso es que el diablo y sus ángeles estarán por los siglos de los siglos en el infierno recibiendo la ira de Dios continua. El infierno es la ira de Dios continua por aquellos que violan su ley y su palabra. Pero cuando usted recibe a Jesucristo, ya la ira de Dios no cae sobre ti, porque Él ya la recibió por mí en la cruz del Calvario. Él sintió, por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento la ira de Dios, la ira que vendría a ser sobre todos los pecadores, cayó sobre Cristo. Imagínense, Él no solamente sintió dolor físico, sintió algo terrible, tanto que en el Getsemaní sudó grandes gotas de sangre. ¿Se imagina lo que se siente? ¿Se imagina lo que sintió el Señor al recibir el descargo de la ira del Padre sobre Él? Oh, mis amados, esto es muy profundo. Yo sé que mientras predico, Dios les está revelando de qué Dios te ha liberado. Muchos de ustedes todavía no están valorando de lo que Dios los ha librado. Nos ha librado de la ira venidera. Romanos capítulo 5, verso 9. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 5, verso 9. Gloria a Dios. ¿Quién está recibiendo la palabra? ¿Quién dice, gracias Señor por librarme de la ira del Padre? Oiga, usted amigo que todavía no ha recibido a Jesucristo y no se ha arrepentido. Muchos dicen, bueno, a la final pues todos nos vamos al cielo. Porque hay gente que dice, bueno, a la final todos nos vamos a salvar. No, Señor. Usted será salvo si recibe a Jesús, el único medio de salvación. De lo contrario, la ira de Dios está sobre usted todos los días. Qué cosa tan tremenda. Leamos Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos 5, 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¡Gloria a Dios! Voy a repetirlo. Pues mucho más, dice el apóstol Pablo, estando ya justificados. ¿Qué significa estar justificados? Que ya Él pagó el precio y me justifica delante del Padre. El sacrificio de Cristo es mi justificación. No son mis obras. Usted no va a salir allá diciendo, bueno, yo fui muy bueno en la tierra, le di comida a los pobres, entonces me justifico. No, mi propia justicia es como trapo de inmundicia. Yo soy justificado ante el Padre por el sacrificio de Cristo. Y dice, por Él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. Señores, la ira de Dios está a punto de ser derramada sobre la tierra. ¿Y quiere que les diga algo? Ya está pasando. Ya está sucediendo. Hay cosas que están pasando y Dios está muy enojado porque en muchos países, en muchos lugares, están sacando leyes, normas que violentan la palabra de Dios. Estamos pronto a un escenario terrible sobre el mundo y todavía no es nada. La Biblia dice que son principios de dolores. Pero cuando el Señor se lleve la iglesia, ahí se va a ver la ira de Dios derramada de extremo a extremo. Los terremotos que han habido ahorita no se comparan con los terremotos que van a haber pronto. Las pandemias y las enfermedades que ustedes ven ahora no se comparan con lo que va a venir. La ira de Dios va a ser derramada, sino que la iglesia está en la tierra todavía. Pero cuando la iglesia sea quitada,
Cuando la iglesia sea quitada, aleluya, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, la ira de Dios caerá. La ira de Dios va a ser derramada. Vendrán pestilencias, vendrá dolor, vendrá miseria. La Biblia dice que la gente se esconderá en las montañas huyendo de la ira de Dios, porque dirán: ¿quién soportará la ira del Altísimo?